Bueno, muy bien, estamos conversando, entrevistando al doctor Carlos Mejía, expresidente del TC, y a Jenny Vilcatoma, ex congresista y ex fiscal anticorrupción. Pero antes de continuar con el programa, qué rico están los chocolates de la Ibérica. Dicho sea de paso, hemos banqueteado aquí en la pausa. Ahora vamos a banquetear con el pollo a la brasa. En Mediterráneo seguimos celebrando esta promoción con sabor peruano. Pídete un pollo a la brasa más papas onduladas o papas nativas familiares, más arroz chaufa mediano, más 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles. Puedes disfrutarlo en cualquiera de los locales o en tu casa, pedirlo por mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Bueno, no sabemos, ojalá y algún día se investigue con celeridad todo lo que el procurador Amado Enco denunció. Así es. Bueno, permítanme desde ya saludar aquí a Agatha Liz, que me está escribiendo y que ella tuvo COVID, ella sufrió la falta de oxígeno, ella estuvo en UCI, ¿no? Y fue víctima de las pruebas rápidas, y lo que me dice es que cuando ella me escucha, lo único que hace es llorar, porque ella sufrió todo lo que miles de peruanos padecieron por el mal manejo de la pandemia de nuestro país. Nos encerraron en un país donde ni siquiera tenemos, pues, habitaciones o casas lo suficientemente grandes, ¿no? En fin, de verdad, de terror lo que hizo este sujeto. Y a los niños los desgració, por si acaso, al encerrarlos y no llevarlos al colegio. Varios niñitos perdieron la lectoescritura y la sociabilidad, ¿no? Lo otro que quería preguntarles era por la ley de amnistía para militares y policías. Voy a empezar con el doctor Mejía. Se ha dicho que esto es un retroceso impresionante en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos, que el Perú retrocede y que es básicamente un canto a la impunidad. ¿Cuál es su opinión, doctor Mejía? No, eso es una narrativa totalmente falsa. Se trata efectivamente de graves delitos contra los derechos humanos, pero en el Estatuto de Roma existe la prescripción y existe también el indulto, incluso contra los delitos de esta naturaleza. En cambio, acá se ha vendido la narrativa de que no pueden ser indultados, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? Ya tenemos más de 30 o 40 años con este problema y es necesario cerrar. Claro, no hay otra forma de cerrar que poniéndole una ley de amnistía, que es una ley eminentemente política, pero que quiere poner punto a un poder judicial que en este caso no ha estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, el caso del delito del Frontón, que sucedió en el año 87, hasta el día de hoy no se cierra ese proceso, sigue abierto. Han pasado ya casi 30 años y no se sabe quiénes son los responsables. Entonces lo mismo está sucediendo y esto no puede ser así. Entonces se ha convertido en una suerte de persecución y de, creo yo, también de razón de vivir de algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, que viven de esto, ganan porcentajes, cobran comisiones por las reparaciones que sufren las supuestas víctimas. Pero nos hemos olvidado de los soldados y los policías que estuvieron al frente. Pero esto no significa que con esta ley los colinas salen libres. No, claro que no, pero lo que pasa, lo que sucede acá es que todo tiene, el tiempo produce efectos, los produce en las relaciones sociales, en las relaciones económicas. Uno puede perder su propiedad por el paso del tiempo. Y en el derecho, el paso del tiempo también produce sus efectos. Y en este caso, creo que el Estado ha perdido la capacidad y la legitimidad para poder seguir investigando temas que pueden ser de derechos humanos, pero que ya ha pasado lo suficiente. Y no ha estado el Poder Judicial a la altura. Y la Corte Interamericana ha dicho que se viola la Convención Americana cuando no se juzga en plazos razonables. Y aquí hay un exceso absoluto. Esto ha debido terminar. Un juicio no debe durar más de 5 años. Y esto estamos hablando demasiado tiempo. Estos juicios tienen 30 años. ¿Cuánto va a durar? Pero ¿no se supone, doctora Vilcatoma, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles? Pero para esa época eso no estaba prescrito en nuestra norma. Aquí se está aplicando la norma internacional.
Pero yo concuerdo con el doctor Mesías en que estas investigaciones en el Ministerio Público y los procesos en el Poder Judicial han durado tantísimos años sin dar un resultado. Y que han dado lugar precisamente a que se creen tantas ONGs para asumir una defensa acérrima que finalmente, ¿no?, lo que está generando en el tiempo es ya la afectación de derechos humanos. Yo creo que esta ley es oportuna, porque tanto el aparato de justicia tuvo la oportunidad cuando estimó necesario investigar estos casos, pero tampoco pueden durar eternamente, porque estamos hablando de seres humanos y ya se están colisionando derechos fundamentales. Porque tampoco eso no es justicia, yo felicito la aprobación de esta norma y su promulgación, porque también los policías y los militares que enfrentaron el terrorismo en la primera línea merecen un mensaje por parte del Estado de respaldo. Y de respeto, porque no solamente su vida ha quedado afectada. ¿Cuántas personas han quedado? En este momento me entrevisto mucho con varios oficiales del ejército donde viven con operaciones que los han dejado discapacitados, que les ha afectado la vida y encima tienen eternos procesos, y no son procesos precisamente que se hayan caracterizado por la objetividad, porque vemos un sesgo claramente impuesto en el Ministerio Público para este tipo de investigaciones. Yo considero que ya era tiempo de darle un mensaje de respaldo absoluto a la policía y a los integrantes del ejército que han tenido que enfrentar el terrorismo en su momento de manera Entonces, valiente. ¿usted no cree que hay un riesgo de impunidad? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ya, y lo otro, para terminar la entrevista, porque voy a darle la bienvenida a José Cueto y a Juan Rivero Lazo, al almirante y al general, tiene que ver con lo que ha ocurrido hoy en el Ministerio Público, ¿no? Finalmente la fiscal Benavides ya tiene su despacho, Delia Espinosa ha perdido, pero ¿cómo queda el Ministerio Público después de todo esto? Bueno, es claro que el Ministerio Público había perdido autoridad, había sido debilitado en su institucionalidad porque no sentíamos la presencia de la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano de más alto nivel en el Ministerio Público. Si bien es cierto, existe el Fiscal de la Nación como titular de la entidad, pero encima del Fiscal de la Nación está de la Junta de Fiscales Supremos. En gestiones anteriores, la palabra de la Junta de Fiscales Supremos era absoluta y era santa palabra. Pero habíamos visto cómo en estos últimos años, precisamente con estas destituciones express, ¿no?, se había descompuesto este órgano del Ministerio Público tan importante. Ya era vergonzoso cómo los integrantes de esta Junta de Fiscales Supremos no dejaban sentada su posición sobre la desobediencia de Delia Espinosa a la orden de la Junta Nacional de Justicia y ahora al Poder Judicial. Considero que era necesario que los fiscales supremos recuerden quiénes son y cuál es el poder que tienen en ese cargo. Por esa debilidad, por ese silencio, han desmerecido en absoluto la imagen del Ministerio Público y lo han debilitado ante el crimen, ante los delincuentes. Y considero que sí, nuevamente la Junta de Fiscales Supremos tiene que tomar las riendas del Ministerio Público, porque encima de la Fiscalía de la Nación está la Junta de Fiscales Supremos. Y esta recomposición es muy importante, muy saludable para lo que tiene que ser la recuperación de la confianza en la institución. Muy bien, doctor Mesías, Espinosa, ¿se queda sola? ¿Se queda a punto de ser inhabilitada? ¿Qué piensa de su futuro? Yo tengo la impresión que el Parlamento ya frente a las denuncias que tiene va a sustanciar los procesos para declarar, creo, que ha cometido infracción a la Constitución, inhabilitarla, ¿no? Pero estamos en el Perú, vamos a ver cómo reacciona el Congreso. Lo que sí creo que, ya que está de moda Vizcarra, no hay que olvidar que Vizcarra fue también un factor fundamental para el desprestigio del Ministerio Público, claro, desde el momento en que él apuntaló el desprestigio y la campaña mediática contra el fiscal Chávarri, y que empezó con la insubordinación de fiscales provinciales. Como Rafael Vela y José Domingo Pérez. José Domingo Pérez. Ahí es donde se rompió precisamente la fortaleza de un Ministerio Público que tiene que ser un órgano técnico que solo debe servir para perseguir a los delincuentes y no para hacer activismo político. Bueno, muy bien. No más preguntas. Le agradezco, doctora Vilcatoma y doctor Mesías. Bienvenidos siempre al programa. Voy a ir a la pausa y voy a regresar con el general Rivera Lazo y con José Cueto, con el almirante José Cueto. Vamos a hablar justamente de la ley de amnistía para policías y militares, que, bueno,
le ha hecho caso omiso al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sector de la izquierda está literalmente gritando, ¿no? Dando de alaridos, diciendo que esto es un canto a la impunidad. ¿Qué piensan ellos? Después de la pausa. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.